populum, falacia de autoridad, falacia de falsa realidad y falacia de generalización apresurada. Adelante, por favor, la ad hominem, que es prácticamente la favorita, ¿no? ¿En qué consiste? En atacar a la persona que presenta el argumento, no al argumento en sí. Mira esa señora provida que trae su paliacate, pero no le combina con el pantalón verde. A ver, entonces, ¿es provida o es pro aborto? Porque trae pantalón verde. O sea, me estoy yendo a atacarla, ¿no? Pero no me estoy metiendo a argumentar o razonar con ella sobre lo debatible o sobre la idea. Aquí, los providas son antiderechos, son unos privilegiados, todos son privilegiados. Ay, qué buena onda, ¿no? Tenemos un montón de lana ahí. No sé a qué se refieren con privilegiados. Pero vamos a desmontar esta falacia. No existe el derecho humano al aborto. No existe. Y lo he repetido en reiteradas ocasiones y he retado públicamente en las redes sociales que me muestren con argumentos y elementos que existe el derecho humano. No existe. Que lo han intentado crear, que lo han intentado impulsar con mentiras como lo hace Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, es distinto. En México está prohibida la pena de muerte. Se abolió de la Constitución en la época de Vicente Fox. Artículo 22 constitucional. El postulado principal, o así debería ser, del movimiento pro vida es el respeto al derecho fundamental. Y el derecho fundamental es el derecho a la vida, porque sin él no hay oportunidad de ejercer prácticamente ningún otro derecho. Los promotores del aborto exigen el ejercicio de derechos sin reconocerlos de terceros. Simple. Cuando te practica un aborto, no se reconoce el derecho de quién? Del niño. Del nasciturus o del ser humano en gestación. Se pisotean sus derechos bajo las grandes mentiras y falacias de que no es un ser humano, no goza de derechos, no goza de facultad de ejercicio y por ende se extermina. Relanzamos la pregunta. En realidad, ¿quiénes son los antiderechos? ¿Quién no está permitiendo que se ejerza en plenitud un derecho? Que es fundamental. Entonces, adelante, por favor. Falacia ad populum se basa en lo que dice el pueblo. Ya lo hemos visto incluso hoy en día, ¿no? Pueblo bueno y sabio. Levante la mano si están a favor de este sistema popular, de no sé qué. Excelente democracia directa, ¿no? Funciona. Todos dicen que el aborto termina con la pobreza. Yo no digo eso, de verdad. Son argumentos que sacamos de las redes sociales para poderlos en su momento desmitificar o dotar de argumentos a la militancia pro vida. Fíjense, según la Ciudad de México, según el Coneval, en la Ciudad de México la población en situación de pobreza aumentó. En el 2007 la población pobre era del 31 y en el 2021 del 32.6%. En Michoacán, único estado en la República que tiene liberado el aborto por razón de pobreza. Sí, un pobre tiene derecho a abortar. Un pobre no tiene derecho a superarse económicamente o acceder a las capacitaciones que el gobierno debería darle para superarse, pero sí tiene derecho a abortar. Aumentó la pobreza extrema, pasó de 5.3% en el 18 a 7.6%. Claro que no es cierto esto que dicen. Además, ese argumento es clasista porque hace ver entender que un pobre no tiene ni la capacidad racional ni laboral de salir adelante. ¿Cuál es la solución para el pobre? Que no exista. No te reproduzcas, exactamente. Y esto es abiertamente discriminatorio. Adelante, por favor. Otra falacia que es la de autoridad. ¿Cómo me cayeron gordos los diputados que agarraban este elemento para disfrazar su estupidez? Perdón, pero así fue. Se basa en el dicho de una autoridad que aquellos no hay argumento válido en contra. Ya lo dijo la Corte. Oye, Carlos, es que no quiero entrar en desacato a la Corte con el criterio que acaban de esgrimir en relación a que el aborto no se puede penalizar. Luego,
está bonito tu discurso, pero eres legislador, deberías de tener un mínimo estudio o conocimiento en el contexto legislativo para que entiendas que hay autonomía de poderes. La autonomía de poderes consiste en que cada poder puede operar sin depender del otro. ¿Cuáles poderes hay aquí en México? Legislativo, ejecutivo y judicial. Perfecto, ejecutivo, legislativo y judicial, así es. Entonces, la Corte pertenece al judicial, el legislativo a los diputados y senadores. Tienen que acatar el criterio aislado que en su momento emitió la Corte. No. Ahora, fíjense, otra cosa importante, la Corte esgrime ese criterio con antecedentes y hechos falsos, que por ahí ya estamos hablando de estrategia jurídica para denunciarlos. ¿Qué pasa con esto? Él ya lo dijo la Corte, te hace creer que vivimos en una dictadura ideológica, en este caso jurídica, y que no hay argumento en contra. Violenta la libertad de expresión, la libertad del pensamiento, insisto, hay una falsedad de antecedentes, y la Corte no es autoridad en materia de. ¿A qué me refiero con ello? Cuando la Corte esgrime este criterio, dice, el ser humano, el ser en gestación no es humano. ¿Ok? ¿Y tú quién eres para decir eso? Por lo menos eres autoridad en la materia para señalar una afirmación tan grave como la que estás poniendo en un documento oficial. No. En este caso, el dicho emitido por la autoridad es parcial e ideologizado, comprobado. Por eso lo vamos a recurrir en su momento ante los tribunales internacionales. Adelante, por favor. La más famosa, ¿no? Falacia de falsa realidad. Mi cuerpo es mío y yo decido sobre él. Poderosa, muy poderosa esta mentira, esta falacia. Porque sí, evidentemente, es tu cuerpo. Tú ejerces autoridad sobre él. Ojo, siempre y cuando en el ejercicio de tu libertad no afectes la autonomía o la esfera jurídica, de un tercero. ¿Okay? Este argumento, pseudo argumento, está basado en el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad le otorga al individuo, ustedes, el poder de excluir, negar o aceptar a las demás personas del conocimiento de su vida personal. Este derecho no se puede ejercer en perjuicio de terceros, y en este caso, en el caso de los abortos, ya lo hemos comentado, el ser humano en gestación es ese tercero. Adelante, por favor. Falacia de generalización apresurada. Se basa en asegurar un hecho de manera definitiva. Cuando se legalice el aborto ya no habrán más muertes. Ni una sola. ¿Cómo le van a hacer? Con la liberación del aborto se aseguró que no habría muertes de mujeres a causa del mismo. Sin embargo, en el 2018 se registraron 30 muertes en la Ciudad de México. Entonces aquí es importante señalar, no es seguro, no es gratuito y hay riesgos. Estoy haciendo pequeños comerciales, pero vamos a denunciar a los gobiernos que a través de las plataformas públicas promuevan este eslogan: aborto legal, seguro y gratuito, contactando a la clínica de salud, publicidad engañosa, y los vamos a denunciar. Y en lógica jurídica nos tendría que dar la razón, porque ahí están los datos. Vamos a exponer todos los datos. No es seguro, hay posibilidades de, y al haber posibilidades de, tú no puedes generalizar y limitar el actuar o las consecuencias de. Adelante, por favor. Falacia ad misericordia. Esta es la que más me pego. Se basa en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento válido. Que seamos pañuelo verde no significa que queramos siempre el aborto. Y eso lo decía una señora que estaba embarazada. Dices, a ver, ahí estamos fallando, ¿no? En apelar al sentimiento. Ojo, no les estoy diciendo que salgamos y manipulemos, sino que también el sentimiento es importante para transmitir una información. Ellos lo hacen muy bien. Había la narrativa, y es apelar profundamente al sentimiento para convencerte de un acto que moralmente, evidentemente, no está bien ejecutado, no se debe ejecutar.
Nosotros nos vamos mucho al razonamiento, a las ideas, a la doctrina, que está bien, sí, pero acuérdense, necesitamos conquistar al mundo sin ser parte del mundo y para ello tenemos que ser astutos. Utilicemos el sentimiento sin la manipulación para poder transmitir una idea. Adelante, por favor. Hasta aquí, puras cuestiones de mentiras y falacias. Vamos a entrar a otra importante, que son los eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión serían dura o malsonante. Hoy les vengo a denunciar públicamente que la masonería es un grupo que no debería de estar operando. Ni siquiera tendría que haber una conciliación entre los católicos y ese grupo. Hay una condena a través de una encíclica publicada por León XIII en torno al tema. Es un tema bien complicado, lo están grabando. Pero si yo lo disfrazo, quizás no sea tan grave y lo tomen de la mejor manera. Hay enemigos ocultos al interior de la iglesia. Es importante que nos organicemos y estemos atentos a ellos. Se identifican como, ya les disfrazé. Ojo ahí, porque lo utilizan mucho para confundir. Adelante, por favor. Ahí. Los eufemismos han servido para formar cultura y normalizar lo impensable. Ya hace rato, Rodrigo, alguien comentaba, love is love. Es otro eslogan poderosísimo. Love is love. ¿Qué tanto engloba el love is love?